Hola, chicos y chicas, estudiantes de la asignatura de biología de los grupos segundo A y segundo B. Les doy la bienvenida a esta primera sesión virtual que corresponde al comienzo del bloque 3. ¿Ok? Ahora, antes de empezar ya de lleno con lo que es el tema de la sesión y la introducción al bloque, etc, unos cuantos avisos. Lo primero que me gustaría decir son unos agradecimientos. Tengo unos agradecimientos para ustedes por dos motivos. El primero de estos motivos es porque se acordaron de mí en el Día del Maestro. La verdad es que me puso muy feliz, me hace muy feliz que se hayan acordado de mí y seguramente de todos sus demás maestros en el Día del Maestro. La verdad es que, pues, para mí como maestro es algo muy especial ver que se acuerdan de nosotros, de mí, de todos, pues, por cosas positivas. Digo, yo entiendo que a veces entre los maestros y los alumnos la relación puede ser un poquito complicada, porque les dejamos tareas, los tenemos que regañar a veces somos un poquito pesados, un poquito estrictos, sobre todo yo. Y pues es bueno, es bueno y es muy especial ver que a pesar de todo, pues, piensan en mí con cariño tal vez, y se toman 2 3 minutos en enviarme un correo con palabras positivas, acordándose de su maestro, no recordándoselo a su maestro, acordándose de su maestro. Pues la verdad es que para mí significa mucho, de verdad. No tienen idea de cuánto significa. Les voy a ser sincero, ese día cuando me levanté y vi mi celular y vi los correos, y vi un montón de correos y yo, chispas, no puede ser, más tareas atrasadas, y estaba yo haciendo corajes. Y luego empiezo a abrir los mensajes y veo, felicidades maestro, feliz día el maestro, eh, cuídese, que se lo pase bonito, lo extrañamos. Y yo así como que, lagrimita. Y la verdad es que sí, sí, la verdad me hicieron el día, me alegraron y estuve yo contento todo el día, leyendo los mensajes conforme iban llegando y no tienen idea, no tienen idea lo mucho que significa para mí y lo especial que es para mí. Yo también los extraño un montón, de verdad. A veces hacemos corajes en el salón, pero no los cambiaría por nada. Los extraño mucho y espero que antes de que pase demasiado tiempo, pues podamos volver a vernos en el salón de clases. El segundo agradecimiento, el segundo motivo más bien por el cual los quiero agradecer es por la realización de sus proyectos. La verdad es que no voy a decir que estoy impresionado, no voy a decir que estoy sorprendido, porque no es así. Yo siempre he esperado mucho de ustedes. Los dos grupos, segundo A, segundo B, son un grupo muy especial. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero todos ustedes son excelentes estudiantes, todos ustedes son excelentes chicos, me lo han demostrado una y otra vez. Así que ya no me sorprende, pero sí estoy muy agradecido. La verdad es que la calidad de sus trabajos fue verdaderamente buena. Yo sé que no es fácil que esté el maestro en un video dándote un tema. Normalmente estamos acostumbrados a que esté el maestro en el salón de clases y te deja la tarea y te explica cómo hacerla, y a veces se sienta a hacerla contigo y estamos ahí. Ustedes saben cómo trabajamos en biología, en el piso, con los carteles, haciendo en la pizarra sus proyectos paso a paso, y que de repente tu proyecto es una hoja de Word con instrucciones y las clases son un video. ¿Okay? Ni siquiera un muy buen video, porque mi webcam tiene algunas limitaciones y la verdad yo no sé muy bien cómo hacer esto de los videos, pero estoy tratando. Y que te dejen un proyecto y esperen hacer algo bien, y sin embargo ustedes lo lograron. ¿Okay? Sus dibujos, sus resúmenes, la verdad es que está todo excelente. Sus resúmenes están completísimos. Casi todos entregaron sus tareas. Hubo muy pocos que no me hayan entregado sus proyectos. Entregaron bien, buenos dibujos. Por favor, no vayan a tirar estas cosas que hicieron, ¿ok? Es su libreta de biología, nos va a servir
Si alguno de ustedes va a tomar la optativa de biológicas en el siguiente año, definitivamente no se deshagan de sus libretas, ¿ok? Les van a servir muchísimo. Es más, llévenlas a la optativa. Y pues la verdad es que estoy muy agradecido. La verdad, nosotros como los maestros, no solamente yo, todos los maestros de ustedes, nos vimos muy desafiados en cuanto a cómo hacerle para ayudarlos, para proporcionarles lo que necesitaban y que realmente pudieran aprender, ¿okay? Y a veces es un poquito cansado, no les voy a mentir, pero hacer todo eso y luego ver que ustedes nos entregan tan buenos proyectos, o sea, que realmente se sentaron a hacer sus dibujos y a lo mejor sus resúmenes sean más como que un copy-paste de internet, pero se sentaron y lo escribieron a mano en sus libretas, en sus hojas en blanco, y eso es lo que yo quería. Y la verdad es que vale la pena. No importa el esfuerzo, el trabajo, los desafíos, el que tengamos que pasar, si ustedes lo aprovechan, vale la pena y no lo cambio por nada. Esos son los dos motivos por los cuales yo les quería agradecer. De verdad, muchísimas gracias. Voy a seguir haciendo lo mejor para apoyarlos, para que puedan terminar ustedes su segundo año de preparatoria con la asignatura de biología de la mejor manera posible. Entonces, ya vamos a dejarnos de sentimentalismo, vamos a pasar ya a la introducción al bloque 3 de la asignatura con unos cuantos avisos. ¿Okay? El primero es que cuando empezamos todo este show de las clases virtuales, denme un segundito, ya se me secó la garganta. No es coca, antes de que me vayan a regañar por correo como hicieron algunos de ustedes. Miren, está transparente, es té, no es coca. ¿Okay? Cuando empezamos todo este show de las clases virtuales y las sesiones y todo esto, los videos, empezamos en el bloque 2. Y de alguna manera no fue tan difícil porque el bloque 2 lo empezamos cuando todavía no había empezado todo este show del COVID. Empezamos las clases de manera normal, les dimos sus temas, les marcamos algunas tareas, todo en el salón de clases, como estamos acostumbrados. Luego viene todo esto y de alguna manera lo que hicimos fue solo terminar el bloque. O sea, ya no era tanto, ¿okay? Los últimos temas, su proyecto, y estuvo. Sin embargo, pues la situación actual no nos permite regresar a las clases todavía, ni vamos a regresar pronto, tal como van las cosas, ¿okay? De tal manera que este bloque 3 lo vamos a empezar y lo vamos a terminar siguiendo con un modelo virtual, en línea, con esos videos. Y no está tan sencillo. De hecho, los temas que vamos a ver en este bloque 3 no tienen nada que ver con nada que hayamos visto en el bloque 2 y en el bloque 1. Entonces sí va a requerir de ustedes un poquito más de independencia, un poquito más de responsabilidad. Con la independencia viene la responsabilidad, ¿okay? No puedes ser independiente si no eres responsable. Yo voy a hacer todo lo posible por darles todos los materiales, las explicaciones, todo eso, pero al final de cuentas su educación está en sus manos, ¿no? Y sí voy a tener que pedirles que pues que sigan siendo igual de responsables que como han sido hasta ahora. No tengo quejas con ustedes, no es un regaño, pero sí es más importante que nunca porque prácticamente ustedes van a terminar segundo de prepa en línea. ¿Okay? Y como les dije, no es lo mismo que tengan al maestro en el salón de clases sentados con ustedes, revisando la tarea, regañándote, haciendo el proyecto contigo, a que te lo explique en un video y te dé un Word con unas instrucciones y las tengas que entender. O sea, porque sí, o sea, en el salón de clases me puedes preguntar, me puedes hacer 10 preguntas. Oiga, maestro,
¿cómo hago esto? Ah, pues mira, así, ¿lo entendiste? No, la verdad no. Bueno, mira, te lo vuelvo a explicar. O sea, aquí me pueden hacer preguntas, pues sí, me las pueden hacer por el correo, pero no es lo mismo. ¿Okay? Entonces, vamos a todos nosotros tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para que ustedes puedan tener éxito. Una de las principales consecuencias inmediatas que van a percibir respecto a esto, o sea, ahorita desde esta primera clase, es que los videos van a empezar a ser más largos. ¿Okay? Yo sé que durante el bloque 2 los tenía acostumbrados a clases de 25 minutos, 20 minutos. Creo que no llegamos a una de 30. Pero para este bloque 3 ya no va a poder ser así. ¿Okay? Vamos a tener videos 40, 50, 60 minutos. ¿Okay? Te lo estoy diciendo una vez para que luego no me digan, maestro, se pasa, no manche. Ni mi programa dura tanto. ¿Okay? No hay de otra, porque tenemos que dar temas completos y desde cero. ¿Okay? Y solo tenemos 5 sesiones virtuales para hacerlo. Entonces, se los digo de una vez, antes de sentarse a ver los videos, el mío y el de sus demás asignaturas, vayan al baño, hagan palomitas, traigan un vaso con algo de tomar, ¿okay? Y si no tienen que ver el video completito de principio a fin en una sentada, ¿ok? Si quieres poner si da después de 20, 30 minutos ya así como que no, ya no puedo, me estoy durmiendo, te quieres levantar a hacer otra cosa, pues le pones pausa, te vas a hacer otra cosa, regresas y lo sigues viendo, rellenas el tazón de palomitas, rellenas tu vaso, pero véanlo completo, ¿ok? No se salten partes, vean los completos. No todos los videos van a tener esta fase introductoria conmigo, hablando de cosas que no son el tema, ¿ok? Solo este primer video de la primera sesión del bloque, ¿ok? Vean los completos, ¿ok? Es importante, todo es importante. Como se los digo, igual, ya sé que igual se los digo en clase y nunca me creen, pero todo es importante. Entonces, esa va a ser la primera consecuencia. Vamos a tener 2 clases por semana. Los lunes, como hoy, como la sesión de hoy, y los jueves. No se me asusten. Ya sé que algunos de ustedes dicen, ¿cuánto? No todas las sesiones van a tener una tarea. ¿Okay? Antes de que se me empiecen a asustar, por ejemplo, después del video de hoy, de la clase de hoy, sí les voy a dejar su primera tarea. Pero en la clase del jueves no les voy a dejar tarea. Entonces de hecho van a tener más tiempo que la vez pasada para hacer sus tareas. Por ejemplo, la tarea que les voy a dejar hoy van a tener hasta el domingo para hacerla y entregarla, es decir, un día antes de la clase del próximo lunes. Entonces, van a tener más tiempo para hacer sus tareas, pero sí vamos a tener más videos, más temas, porque pues tenemos que ver todos los temas, ¿okay? Y no podemos tomarnos así como que, ay, nos vamos a saltar este tema. No, tenemos que ver todos los temas, todos son importantes, ¿ok? Bueno, pues igual el modo de trabajo, el modo de calificarles va a ser el mismo. Van a tener una cierta cantidad de actividades, de tareas, y al final van a tener un proyecto que va a tener un valor de 50 puntos. Entonces, pero ya en su momento lo iremos discutiendo. Vamos ya a hacer la introducción al bloque. Bloque 3, Biología 2. El tema central de este bloque es la ecología y la dinámica poblacional. Vamos a hablar de esas dos cosas, cómo funcionan las poblaciones, vamos a hablar un poquito acerca de las poblaciones humanas y vamos a hablar de ecología. Después de ese tema vamos a hablar de evolución. Vamos a salir un poquito del tema de salud y anatomía y reproducción y todo eso que veamos del sistema nervioso y el cuerpo humano.
y vamos a hablar de cosas un poquito más relacionadas ya a la biología, a la naturaleza, en un aspecto más amplio. Ya vamos a salir un poquito así como que de hablar del ser humano. Vamos a hablar de todas las demás cosas que están en la biología: evolución, genética, ecología, en preparación precisamente a lo que van a ver pues, más adelante si deciden tomar una especialidad en biológicas. Okay. Bueno, vamos a empezar ya con la presentación. No les quiero alargar mucho esto, ya sé que su tiempo es valioso. Déjenme hago chiquito mi cara. Ahí está. Más o menos, sí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con una breve introducción a la ecología. Esta palabra ecología, todos lo usamos, todos la conocemos. Según todos sabemos lo que es la ecología. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de la ecología? El medio ambiente, no tirar la basura, que si reciclable, que si contaminación, que si Greenpeace. La realidad es que eso tiene muy poco que ver con la ecología. La ecología es una ciencia, ¿okay? Y no estudia la contaminación del medio ambiente y la conservación de las ballenas. Estudia relaciones. Así. ¿Qué estudia la ecología? Relaciones. Chispas. ¿De qué me está hablando? Bueno, ¿qué relaciones? Bueno, por ejemplo, estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. ¿Sí? Las relaciones de los seres vivos con el ambiente en el que viven, el hábitat y todo eso. Ok, está bien. Pero también estudia las relaciones de los seres vivos con otros seres vivos. Las relaciones entre seres vivos distintos son algo súper complejo, pero súper interesante. Pero también estudia las relaciones entre ambientes diferentes y las relaciones que hay entre los seres vivos de un ambiente con los ambientes distintos al suyo y también con los seres vivos de otros ambientes. Entonces, vemos que en realidad en nuestro mundo, o sea, si hablamos de la naturaleza, estamos hablando del mundo. Hay relaciones de todo con todo. Todo está relacionado con todo. Nada está aislado. Y por lo general las relaciones son en dos direcciones. Entonces, la ecología es una ciencia súper interesante, pero también es un poco compleja. Entonces, sí es algo que van a tener que prestarle atención. Nos va a tomar un poco de tiempo, lo siento. Pero vamos a empezar por partes. No vamos a ver todo lo de la ecología hoy, ¿ok? Solo la introducción. Entonces, ya entendimos que la ecología estudia relaciones, primordialmente entre seres vivos y el ambiente de ida y vuelta y entre ellos. Ahora, antes de poder entender un poquito más a fondo lo que es cómo funciona la ecología, cómo el conocimiento producido por la ecología es relevante para el ser humano y para la ciencia y para todo, tenemos que recordar un tema que ese sí ya lo vimos, solo lo vamos a recordar, que son los niveles de organización ecológica. En su momento pusimos en la pizarra, ¿se acuerdan ustedes? Lo dibujaron incluso, todos los niveles de organización, desde los niveles de organización de la materia, que eran el átomo, la molécula, ¿ok?, a los niveles de organización biológica, la célula, el tejido, el órgano, el sistema, el ser vivo, organismo como le dicen, y los niveles de organización ecológica, que empiezan con el individuo. Al individuo también le podemos llamar especie. Algunos le llaman individuo, otros le llaman especie, pero al final de cuentas significa lo mismo, ¿okay? Es decir, un único ser vivo delimitado, funcional, con
todas las características necesarias para realizar sus funciones. ¿Cuáles eran esas funciones? Hacer, crecer, reproducirse, etc, envejecer y morir. Luego viene la población, la comunidad, un ecosistema, el bioma y por último la biosfera. Vamos a ver con detalle las características emergentes de cada uno de estos niveles de organización. Ese va a ser nuestro primer tema. Okay. Vamos a empezar con especie. Ya les había dicho que individuo y especie podemos usarlos igual. ¿Qué es una especie? Es un conjunto de organismos, o sea, individuos, organizados en poblaciones con la suficiente similitud genética para poder reproducirse entre ellos y crear descendencia fértil. Es decir, uno de los requisitos para que dos individuos puedan considerarse de la misma especie es que tienen que tener la capacidad de reproducirse y producir descendencia. Pero esa descendencia tiene que ser fértil, es decir, tiene que ser capaz a su vez de reproducirse. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si un organismo nace, crece, pero no se reproduce, desde el punto de vista de la ecología y desde el panorama grande, cuando ese organismo muere, desaparece como si nunca hubiera existido. Ese organismo llegó y desapareció y nada en el mundo es distinto gracias a su existencia. Entonces, para la ecología, ese organismo no existe. ¿Qué es lo que pasa a veces con los híbridos? ¿Okay? Ustedes tal vez habrán escuchado hablar de las mulas. ¿Qué es una mula? Es el resultado de cruzar una burra, más bien un burro, con una yegua. Nos da lugar un organismo llamado mula o mulo. ¿Okay? Los burros y los caballos son especies distintas. ¿Se pueden reproducir? No. ¿Okay? Ese mulo, todas las mulas o mulos son y nacen estériles. Entonces, el producto del acto de hibridación entre estas dos especies no se considera reproducción. ¿Okay? También lo podemos ver con los leones y los tigres. ¿Alguna vez han escuchado hablar del dichoso ligre? O que también le dicen lirón, no se ponen de acuerdo de cómo se llaman. Pero no importa, porque realmente esos dichosos ligres o liones también nacen estériles. ¿Okay? Técnicamente no hubo una reproducción. Entonces, una especie tiene que tener esa característica. Son la unidad básica de organización ecológica, son la primera, la que vimos, y todos disponen de un genoma común que los distingue como miembros de su especie. Es decir, todos los seres humanos compartimos más del 99% de nuestros genes, de nuestro ADN, que nos distingue como ser humano. Si cambiaras una parte, te convertirías en un cerdo o en un delfín. ¿Okay? Ya no serías un ser humano, serías otra cosa. Entonces, comparten ese genoma. ¿Okay? Los perros también y todas las especies. La ciencia taxonómica, la taxonomía, identifica las especies a través de un nombre científico universal. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí en la pantalla, pues son perros, ¿no? Ya los conocemos. Pero, ¿cómo se llaman los perros en inglés? Los dog, ¿no? Y hay otros lugares donde los llaman de otras formas, que si los llaman canes, que si los llaman perros, que si los llaman dogs, en japonés inu, ¿okay? Y hay muchos nombres que les dan al mismo animal en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cómo nos entendemos? A través del nombre científico. Resulta que el nombre científico del perro es Canis lupus familiaris. Ese es su nombre científico. Y en China, Canis lupus familiaris significa
lo mismo. No importa el idioma, es un nombre universal, por eso se utiliza el latín y el griego para los nombres científicos, porque son idiomas, vamos a decir, que ya no son modernos, pero que todo el mundo conoce. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia del nombre científico. Ojo, los nombres científicos siempre se escriben de la siguiente manera. La primera palabra del nombre científico, que se llama género, la primera letra se va a escribir en mayúsculas. La segunda, y si la hay, la tercera palabra del nombre científico, que se llaman epíteto específico, siempre se van a escribir en minúsculas. Esta L no la podemos escribir en mayúsculas, es en minúsculas. Y siempre va a ir, por ejemplo, subrayada y en cursivas. ¿Okay? A partir de ahora, así sea en su libreta, van a escribir los nombres científicos de los animales, las plantas y todo lo demás de esta forma. Bueno, a lo mejor no lo puedes escribir en cursivas porque lo estás escribiendo a mano, pero como mínimo subrayado y con las mayúsculas y las minúsculas como corresponde. ¿Okay? Porque si no está así, está mal. Entonces, tenemos entendido que es especie. Vamos a pasar al siguiente grupo, siguiente nivel de organización, que es la población. La población es, como nivel de organización, es súper importante y súper interesante. Tan interesante que el segundo tema de este bloque es precisamente las poblaciones. Tenemos una imagen de una población. ¿Qué es una población? Conjunto de individuos de la misma especie que comparten un hábitat. Y con el hábitat comparten recursos, o sea, hábitat y recursos como la comida, el agua, las oportunidades reproductivas, el espacio de habitamiento, ¿okay? El refugio, el aire, todos son recursos. Y también comparten una piscina genética. ¿Qué es eso de la piscina genética? Bueno, yo, como ser vivo, como individuo de una especie, ser humano, tengo mi ADN, tengo un genoma y formo parte de una población. Vamos a decir que la población es la ciudad de Mérida, ¿no? Y en la ciudad de Mérida hay 1.2 millones aproximadamente de personas y cada uno de ellos tiene su genoma. La suma de los genes de todas esas personas son la piscina genética. ¿Y por qué esto es importante? Porque si bien como seres humanos compartimos la mayor parte de nuestros genomas, nos hace humanos, también hay una pequeña parte que no es igual. Tan sencillo como que nosotros no somos todos iguales. Hay gente alta, hay gente chaparra, hay gente de piel clara, de piel oscura, de piel intermedia, ¿no? Por decirlo así. Cabello negro, cabello güero, ojos azules, ojos grandes, ojos pequeños. Hay gente que tiene tal vez alguna enfermedad, como yo, por ejemplo, mi problema de la visión, la miopía. Hay gente que sufre tal vez de otro tipo de enfermedades genéticas. ¿Okay? Hay gente que tiene tolerancia a ciertas enfermedades. Hay gente que es intolerante a la lactosa. Hay gente que aguanta muy bien el frío. Hay gente que aguanta muy bien el calor. Somos distintos. Todos somos distintos. A pesar de que todos somos humanos y compartimos tantos genes, hay tantas cosas que nos distinguen que no hay una persona que sea igual a la otra, excepto los gemelos idénticos, e incluso ellos tienen diferencias. Pero eso es algo que ya hemos hablado antes, acerca de las mutaciones y la variabilidad. ¿Okay? Y si hablamos de una población, tal vez no en términos humanos, pero si hablamos de una población en términos reproductivos, mientras más variación hay entre los individuos, más resistente es esa población a los cambios. Y hemos hablado de este tema, ¿no? Cuando les mencionaba, bueno, una población muy grande con mucha variabilidad, viene la selección natural, por ejemplo, un cambio de clima. Una población con una piscina genética amplia, robusta, variada,
va a tener una mejor posibilidad de adaptarse y sobrevivir a este desafío que le presenta la naturaleza. Entonces, por eso es importante la piscina genética. Y por supuesto, ¿cómo añado yo mi contribución? Bueno, al momento de haber una reproducción sexual tal vez, ¿ok? Y se produce el entrecruzamiento de genes, los nuevos individuos llevan características de los dos individuos que les dan origen. Y la piscina genética cambia, evoluciona, se fortalece. Entonces, por eso es tan importante la piscina genética. Y cada individuo tiene su granito de arena que proporciona a la piscina genética. ¿Okay? Es muy importante que esto les quede claro. ¿Okay? Eso de la piscina genética es una característica vital para entender poblaciones. ¿Ok? Muy bien, sigamos. ¿Qué más? Las poblaciones son sistemas delimitados y tienen características como crecimiento, migración, natalidad, podemos hablar de mortalidad, ¿okay? Densidad poblacional, o sea, todas esas métricas demográficas que ya conocemos muchos y hemos hablado, son características emergentes de las poblaciones. ¿Okay? Y las vamos a estudiar más adelante. Por último, son la unidad funcional básica de la evolución. Un individuo por sí mismo no puede evolucionar, pero una población con su piscina genética que cambia, sí puede. ¿Okay? Yo, como ser humano, no tengo la capacidad de evolucionar. Es más, mi evolución ya terminó. No puedo. Si viene un desafío ambiental para el cual con mis características genéticas no estoy preparado para enfrentarlo, me voy a morir. Así es simple. No tengo ninguna oportunidad de adaptarme. Entonces, ¿cómo viene la evolución? Cuando en una población tienes esa variabilidad y viene el desafío, los individuos que sí están preparados porque tienen esa característica en sus genes para enfrentarse a ese desafío, ellos sobreviven. ¿Cómo llega el desafío? Los que no están preparados mueren. Entonces, ¿quiénes quedan? La población se va a hacer más pequeña. Okay, obviamente, muchos van a morir, otros van a sobrevivir. La población se hace más pequeña. Pero los que sobreviven tienen esa característica, ese gen que los hace competentes para enfrentarse a los desafíos. Cuando esa población reducida por ese desafío se recupera, como pues a través de la reproducción de los individuos que sobreviven, todos los nuevos individuos van a heredar de sus padres, de sus progenitores, esa característica que a ellos en su momento les permitió sobrevivir. Va a llegar un momento en que esa población va a recuperarse, va a recuperar su tamaño al mismo que estaba antes de ese desafío, pero no va a ser igual. ¿Por qué? Porque todos los nuevos individuos que recuperan ese tamaño poblacional van a compartir esa resistencia al calor, ¿no? Porque ahora el clima cambió y hay un montón de calor. Entonces todos los que no eran resistentes al calor se murieron. Los que sobrevivieron eran resistentes. Todos sus hijos son resistentes. La población se recupera y toda la población, en virtud de estos cambios, se volvió resistente al calor. ¿Es la misma? No, es distinta. Y eso es evolución. Ese cambio que hay en la población a lo largo del tiempo por los procesos de selección natural y reproducción, eso es evolución. ¿Entienden entonces por qué un único individuo no puede evolucionar? ¿Okay? Tristemente la evolución no es como la vemos en Pokémon, ¿okay? No es así como que te transformas, ¿okay? Y ya evolucionaste. O sea, eso no es evolución. De hecho, si habláramos de un proceso parecido al que vemos en Pokémon, pero de verdad en la naturaleza que sí exista, estaríamos hablando de la metamorfosis, ¿okay? Que no es más que un proceso de maduración. Es como que tú digas que porque pasas de ser
un óvulo y un espermatozoide, bueno, un cigoto, y luego te conviertes en un feto, y luego te conviertes en un embrión, y luego te conviertes en un niño, y luego te conviertes en un puberto, y luego en un adolescente, y luego en un adulto, y luego en un anciano, estás evolucionando. Pues no, no estás evolucionando, solo estás desarrollándote. ¿Okay? Entonces, hay que entender que la evolución es un proceso que sucede a nivel de poblaciones a lo largo del tiempo. ¿Okay? Sigamos. Comunidad. Aquí representada con este dibujito que encontré, que me encantó. ¿Okay? Si la población es un conjunto de individuos, o sea, seres vivos, todos de la misma especie, que están delimitados desde el punto de vista geográfico, entonces la comunidad es un conjunto también, solo que de poblaciones de distintas especies, las cuales comparten el hábitat. Perdón, es que es un poquito tarde ya. Perdón. Es un conjunto de poblaciones distintas, las cuales también comparten el hábitat, los recursos y, por supuesto, se relacionan entre sí. ¿Okay? Hay relaciones entre diferentes poblaciones de seres vivos. Unas como la simbiosis, que es cuando la relación es positiva, y otras como la competencia, ¿no? Cuando compiten por los recursos o incluso se andan persiguiendo unos a otros para devorarse, ¿no? Como los depredadores con las presas, ¿no? Entonces, todo eso es la comunidad, toda la suma de seres vivos organizados en poblaciones que comparten un espacio y se relacionan entre sí. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Mérida. En Mérida hay una población de seres humanos. Ok, sí, está bien. Pero también hay una población de perros. Y también hay una población de gatos. Y también hay una población de ratas. Y de cucarachas. Y de hormigas. Y de mosquitos. Y de moscas. Y de pulgas. Y de garrapatas. Y de murciélagos. Y de zarigüeyas. Y si hablamos de plantas, por ejemplo, el huashim. El huashim que está creciendo, que crece prácticamente en todos los montes, los terrenos baldíos y hasta en las calles y en las casas también. Okay, el huashim está por todos lados. Es una población. Toda la suma de esos huashims que crecen por toda la ciudad son una población de la especie huashim. Okay. Y si luego a eso le sumas los ceibos, hay una población de ceibos. Y si a eso le sumas todos los demás diferentes tipos de plantas que hay en la ciudad, cada uno es una población de una especie distinta. Y si a eso le sumas los hongos, y si a eso le sumas las bacterias, y si a eso le sumas, no sé, los protistas que viven en el agua, hay muchísimas más especies y seres vivos en una ciudad como Mérida, de las que a simple vista podemos apreciar. ¿Okay? Y las aves y todo. No son solamente 3 o 4, son miles o más que miles distintos. Entonces, eso es la comunidad. Lo más interesante de las comunidades es que conforman la cadena trófica. Esta cadena trófica es lo que tal vez en algún momento de su formación durante la secundaria les enseñaron como la cadena alimenticia. Okay, ya no se le llama cadena alimenticia, pero significa lo mismo. Okay, es una ¿cómo se los explico? Es la forma en la que la materia que conforma a los seres vivos va pasando de uno a otro. ¿Por qué no se le llama cadena alimenticia? Porque no necesariamente sucede a través de la alimentación o de devorar a otro organismo. ¿Okay? Mucho sí sucede así, pero no necesariamente. Por ejemplo, veamos al hongo que está aquí. ¿De qué se alimenta un hongo? Bueno, ¿es heterótrofo? Sí, es heterótrofo. Pero se alimenta de materia en descomposición. Cosas que se están pudriendo, que están en el suelo ahí pudriéndose. Entonces no es que realmente esté devorando a otro organismo. ¿Okay? Por eso le llaman cadena trófica. Nada más
actualicen el nombre en su base de datos interna. ¿Okay? Otra cosa muy interesante de las comunidades es que disponen de nichos. Nichos, ¿han escuchado esa palabra? Un nicho es un espacio. ¿Okay? Por ejemplo, si vas a poner una estatua de la Virgen en tu casa, pues el lugar donde la pones es un nicho. ¿Okay? Entonces, las comunidades disponen de nichos, es decir, espacios que son ocupados por las distintas especies y que determinan cómo esas distintas especies van a encajar con todas las demás. Antes se decía que el nicho ecológico era la función de una especie dentro de un ecosistema. Y se puede entender de esa manera, pero no solamente es su función, sino que es cómo encaja con todos los demás. O sea, es la forma en la que se relaciona. Y déjenme decirle que una única especie tiene una cantidad de relaciones verdaderamente impresionante. ¿Okay? Incluso nosotros como seres humanos, la forma en la que nos relacionamos con los perros, con las ratas, con los moscos, con los gatos, con las plantas, con las aves, o sea, cambiamos y transformamos y afectamos prácticamente a todos los seres vivos que están remotamente cerca de nosotros. Y ese es nuestro nicho. Cada relación que tenemos con cada uno de ellos es nuestro nicho. ¿Okay? Y así sucede con cada animal. ¿Okay? La forma en la que los perros se relacionan con las pulgas, con las ratas, con los gatos, con nosotros, también es un nicho. Entonces, cada comunidad tiene una serie de nichos listos para ocuparse. ¿Y qué pasa cuando desaparece una especie? Se extingue una especie. Por ejemplo, esta especie cuyo nicho era tal vez alimentarse de otra, vamos a decir una planta, ¿no? Desaparece. ¿Por qué? Porque se extinguió. El nicho queda vacío y es ocupado por una nueva especie. Una especie se va, una especie aparece. ¿Okay? Desde el punto de vista humanitario y ambientalista, el proceso de extinción puede parecer algo negativo, y ciertamente la tasa de extinción de especies en la actualidad ha aumentado muchísimo, y eso sí es algo preocupante, no es normal, pero desde un punto de vista ecológico la extinción es algo normal, es parte del cambio que va sufriendo el planeta como una gran comunidad que es. Cuando se extinguieron los dinosaurios, una extinción terrible, impresionante, pero desapareció el mundo. No, se terminó la vida en la Tierra. No, sus nichos fueron ocupados y están siendo ocupados por nuevas especies. Entonces, no necesariamente tenemos que verlo como algo negativo. ¿Okay? Por supuesto, cuando las tasas de extinción en una comunidad aumenta de manera grande, generalmente todas las especies importantes de esa comunidad van a sufrir una extinción. ¿Eso qué quiere decir? Que si sigue la tasa de extinción en el planeta aumentando de manera descontrolada, no solamente esos animales y plantas van a desaparecer, sino también nosotros. Pero bueno, es algo que hablaremos más adelante, si tenemos la oportunidad. Entonces, cosas importantes de la comunidad: conjunto de poblaciones de distintas especies que comparten todo, tienen una cadena trófica y disponen de nichos. ¿Okay? Siguiente, el ecosistema. Este ecosistema. Tal vez en algún momento hayan escuchado hablar que los ecosistemas son el bosque, la tundra, la taiga, la pradera, la estepa, la sabana. ¿Okay? En este momento necesito que se borren eso que aprendieron tal vez en algún momento completamente. Olvídenlo. Control, suprimir, Alt F4, bórrenlo. ¿Ok?
no es eso. ¿Okay? El ecosistema es un solo sistema conformado por la comunidad, que es lo que vimos en la vez pasada, es decir, toda la parte viva, todas las plantas, animales, hongos, bacterias, todo lo vivo, y el hábitat, tierra, el aire, el agua, el sol, los minerales, la temperatura, el clima, es decir, la parte inerte. Un ecosistema es un sistema formado por esa comunidad y ese hábitat, cada uno con sus características. ¿Okay? Lo más importante para entender la diferencia entre ecosistema y lo otro que es esa tundra y la taiga y todo eso, es que tiene una delimitación geográfica. Se tiene un espacio físico establecido, tiene un principio y tiene un final. ¿Okay? Y si es cierto, un ecosistema presenta características climáticas homogéneas. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos un bosque y tenemos al lado una pradera. ¿Okay? El bosque, vamos a decir, el bosque, vamos a poner un nombre, el bosque de Pedro, el bosque Pedro, ¿no? Ya sé que no hay un bosque Pedro, pero vamos a imaginar que sí. El bosque Pedro es un ecosistema y la pradera Lupita es otro ecosistema y cada uno tiene su propia comunidad, su propio hábitat, su propio espacio geográfico en el mapa establecido, ¿okay? Límites y su propio clima. El clima de un bosque y el clima de una pradera no son iguales. La humedad, la temperatura, la iluminación, todo es distinto. Sus propias plantas, sus propios animales, distintos también. Como están uno cerca del otro, hay intercambios y relaciones, pero están separados también, ¿okay? No están completamente mezclados. Hay una relación, pero no son el mismo ecosistema. Entonces, maestro, me está confundiendo. Me acaba diciendo que el bosque es un ecosistema y que la pradera es otro ecosistema, pero me acabas de decir también que no es eso. Entonces, ¿cómo se diferencia? Vamos a ver el siguiente. El siguiente nivel es el bioma. Un bioma es un conjunto de ecosistemas que comparten características bióticas y abióticas, es decir, la parte viva y la parte inerte, similares, los cuales están determinados por factores como la latitud, la altitud, la temperatura, el clima. ¿Ok? Ahora, ¿cómo? Okay. Ecosistema. Sistema formado por la suma de la parte viva y la parte inerte, limitado geográficamente y con características climáticas homogéneas. Ok. El bosque Pedro. El bosque. ¿Qué puedo ver? Bioma. Conjunto de ecosistemas que no necesariamente tienen que estar uno junto al otro, pero que comparten sus características. Es decir, todos los bosques del mundo, así estén en América, en África o en Asia, todos los bosques templados del mundo son un bioma. ¿Cómo se llama ese bioma? Bosque templado. Todas las praderas del mundo, ya sea pradera Lupita, que está en América, o pradera Juanchita, que está en África, o pradera, no sé, Manuel, que está en Asia, todas esas praderas que ni siquiera están cerca de una de otras son otro bioma. ¿Cómo se llama ese bioma? Pradera. ¿Estamos entendiendo la diferencia? El bioma no está delimitado a un único lugar. Son todos los ecosistemas que comparten las características. Todos son praderas, todos son bosques. ¿Cómo se llama? El bioma como tal.
pues pradera o bosque, o desierto, o taiga, o tundra, o selva. El litoral marino también es un tipo de bioma. Okay, vamos a ver el mapa completo de biomas del mundo, ¿no? Acá de hecho aparecen unos cuantos, pero de hecho hay un montón más. ¿Okay? Que si la selva tropical, el bosque templado, que por aquí va a ir su tarea, se lo estoy adelantando una vez. El desierto, la tundra, la taiga, la estepa, la sabana, las aguas dulces, o sea, ríos y lagos, los océanos, la zona de hielo, pero hay más. Por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos uno que no está en este mapa de biomas del mundo, el manglar, ¿no? Y tenemos otro, el petén, ¿no? Hay una gran cantidad de biomas distintos. Estos son los más extendidos. Entonces, regresemos a entender la diferencia entre un ecosistema. Un ecosistema tiene y obedece a un tipo de bioma, pero está solo en un lugar. Hasta le podemos poner nombre. Tiene un principio, un final. Y está rodeado por otros ecosistemas también, que son distintos tipos de biomas al que estamos mencionando en este momento. El bioma solo es la suma de todos los ecosistemas de todo el mundo que comparten esas características. ¿Okay? ¿Sí estamos entendiendo? Si no, me lo dicen en los comentarios y veo cómo se los explico. Y por último, el último nivel de organización es la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Pues es el planeta. ¿Okay? En este caso, en nuestro caso, pues el planeta Tierra, ¿no? La imagen que tenemos aquí en la pantalla. El planeta. Ok. Características que tiene una biosfera o biosfera. Resulta que las dos palabras, fíjense que eso lo tuve que averiguar. Tanto biosfera con acento como biosfera son correctos. La única diferencia es que biosfera es en América Latina y biosfera resulta que es en España. Todos los días aprende algo. Ustedes también acaban de aprender algo, aunque creo que no les interesa mucho. Características de la biosfera. Tiene traslación, tiene rotación, tiene un campo magnético que proviene del núcleo, ¿okay? Tiene capas, que si la hidrosfera, la ionosfera, la atmósfera, la biosfera, la litosfera. Más adelante hablaremos de eso. ¿Okay? De hecho, en tercer año van a ver esto en la asignatura de geociencias. Entonces, son características que tiene la biosfera. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar del tema de transferencia de energía dentro de los ecosistemas. Este es un tema muy importante, pero muy amplio. Así que les busqué, no lo hice yo, sino que les busqué un video hecho por otra persona, la Khan Academy, de hecho, en español, por supuesto, donde les van a explicar todo esto. ¿Cómo vamos a hacer para ver este video? En el mismo blog, la publicación del blog donde encontraron este video, van a encontrar un vínculo a otro video de YouTube. ¿Okay? De hecho está marcado ahí, dice video de transferencia de energía. ¿Okay? Les voy a pedir que en este momento pausen este video que estamos viendo ahorita, que están viendo ahorita, la presentación con mi cara y todo, y vayan al blog, abran ese video de transferencia de energía, véanlo. No dura mucho, dura poquito, dura como 11 minutos nada más. ¿Okay? Y luego regresen a este. ¿Ok? Vayan, vean su video, regresen. ¿Y una vez? Dale. Bueno, ¿ya vieron el video? Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema. Ya les debe haber quedado un poquito claro cómo funciona eso de la cadena trófica que les estaba yo mencionando antes. ¿Qué tiene eso que ver con lo de la materia y la energía? ¿Okay? Ya entendemos un poquito más que la energía y la materia son términos intercambiables en un ecosistema natural. Eso nos lo dijo Einstein, ¿okay? Con su famosísima fórmula. Entonces ya entendemos que cuando un organismo, un animal, se come a otro, la energía que se encuentra en ese animal que se están comiendo
pasa al que se lo está comiendo. Incrementa su energía, pasa a formar parte de él. Una parte de esa energía se desecha en forma de heces o otros desechos del proceso de alimentación, ¿okay? Y otra parte se queda en el animal que se lo comió. Entonces, eso es la transferencia de energía. Pero la transferencia de energía no solamente sucede entre seres vivos, también sucede entre sistemas. Al fin y al cabo, la energía no solamente está en los seres vivos. El movimiento de las mareas, los vientos, la temperatura, el movimiento de la Tierra, todo eso es energía, ya que la energía se encuentra en los enlaces. Eso ya lo vieron en el video. Entonces, vamos a imaginarnos un sistema. El bosque. Bosque Juancho. ¿Okay? Sistema 1. El bosque Juancho tiene salidas de energía. Pon tú. Si un animal se va, pues se lleva toda la energía con él. Un ave, por ejemplo, las aves que son migratorias y viajan de un sistema al otro de manera anual, conforme cambian las estaciones. Cuando las aves se van del bosque Juancho y se van al otro lado del mundo, a otro bosque distinto, que no es Juancho, toda la energía que tienen esas aves dentro de su masa se va con ellas. El nivel de energía de este sistema baja. ¿Okay? Un tipo de salida entonces puede ser la migración. ¿Okay? Si el tamaño del sistema del bosque se reduce, también es una salida de energía. Por ejemplo, el bosque está siendo talado. ¿Okay? Va perdiendo área, espacio. Es una salida de energía. ¿Okay? Pero también en un sistema puede haber entradas. Si un animal viene de otro sistema colindante o incluso más lejano, toda la energía que trae con su masa se añade al sistema. Pero ¿dónde va todo esto? Bueno, tenemos que hablar de otros sistemas. ¿Okay? Entonces, la energía fluye entre sistemas. La migración, la emigración, ¿okay? Todo eso son entradas y salidas de energía. Las mareas traen, en el caso de los ecosistemas marinos, las mareas traen energía y se llevan la energía. A veces esa energía puede ser simplemente sales minerales o sustancias disueltas en el agua. El aire en los ecosistemas terrestres también lleva energía. ¿Okay? Y por supuesto, dependiendo del sistema del que estamos hablando, pues cambia la percepción que tenemos. Si es una salida, si es una entrada. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Okay? Ya fue mucho. Vamos a dejarlo hasta aquí. 2 recuerdos. Número 1. No olviden que tienen que comentar al final de esta publicación del blog con su nombre completo, grado y grupo. Les recuerdo que esto es el pase de lista y es indispensable para que puedan tener derecho a entregar su tarea. ¿Okay? Y número 2, la tarea. ¿Okay? Les dejo el enlace a la carpeta compartida de Google Drive, donde van a encontrar esta presentación que acabamos de ver y las instrucciones para su tarea. Va a estar con el nombre de instrucciones de actividad 1, bloque 3. No se vayan a confundir con las del bloque 2. ¿Okay? Tienen que ver con los biomas, la tarea. ¿Okay? Y dibujos. Recuerdo, tienen hasta el domingo para enviar su tarea a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Se las leo: mpino.yol@gmail.com. Yo con esto me despido. Les deseo que pasen un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora a la que estés viendo este video. Y los veo el jueves, este jueves, para la siguiente sesión virtual. Hasta luego, que tengan un bonito lo que sea.